Pensé que conocía cada centímetro del alma de mi Anoni hasta que encontré esa fotografía escondida que cambiaría todo lo que creía sobre nuestro matrimonio. Buenos días, mis queridos. Soy la señora Cecilia. Tengo 83 años. Y hoy voy a compartir con ustedes una historia que he guardado en mi corazón durante muchos años. Antes de empezar, me gustaría pedirles a los que están viendo ahora que por favor dejen su like, se suscriban al canal y me digan en los comentarios desde dónde están viendo. Me hace tan feliz saber que mi historia está llegando a tantos lugares diferentes. Era 1958. Solo tenía 19 años, con cabello negro largo hasta la cintura y sueños tan grandes como el cielo sobre Riverdale, el pequeño pueblo donde nací y crecí. En esos días no teníamos muchas opciones aparte de casarnos jóvenes. Mi padre era estricto, uno de esos hombres que pensaba que una mujer debía ir directamente de la casa de sus padres a la de su esposo. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Conocí a Anthony en una celebración del 4 de julio. Tenía 25 años, trabajaba en la oficina de correos, tenía un empleo estable y era respetado en la comunidad. Alto, de hombros anchos, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. No tardó mucho en pedirle permiso a mi padre para cortejarme. Lo recuerdo como si fuera ayer, él, todo formal, con traje y corbata, sosteniendo su sombrero en las manos, esperando en la sala mientras mi padre lo evaluaba. Nuestro noviazgo duró solo 6 meses. Así era en esa época. Nada de salir durante años como ahora. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con un vestido blanco que mi madre y mis tías habían cosido a mano durante semanas. Fue el día más feliz de mi vida. Al menos eso pensaba en ese momento. Los primeros años fueron como un sueño. Anthony era atento, cariñoso, y pronto llegaron nuestros hijos. Primero Charles en 1959, luego Marianne en 1961 y finalmente James en 1963. Nuestra casa siempre estaba llena, ruidosa y feliz. Anthony trabajaba duro para mantenernos a todos y yo me ocupaba de la casa y los niños. Éramos lo que se podría llamar una familia perfecta a los ojos de todos. Pero en 1965, después de 7 años de matrimonio, las cosas comenzaron a cambiar. Anthony empezó a trabajar horas extras, llegaba a casa cada vez más tarde. A veces me despertaba en medio de la noche y lo encontraba en la sala, sentado en su sillón, mirando al vacío con un vaso de whisky en la mano. Cuando le preguntaba qué pasaba, siempre decía lo mismo: nada, Cecilia. Solo estoy cansado del trabajo. Le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Nunca me había dado razones para dudar hasta esa tarde de miércoles en abril de 1965. Incluso recuerdo cómo estaba el clima. Un día soleado con una brisa fresca entrando por las ventanas mientras lavaba su ropa. Como siempre, vacié sus bolsillos antes de meter las prendas a lavar. Fue entonces cuando lo encontré, cuidadosamente doblado en el bolsillo interior de su chaqueta, una pequeña fotografía, de esas en blanco y negro ligeramente amarillenta en los bordes. Era el rostro de una mujer joven, bonita, con cabello claro y una sonrisa tímida. En la parte de atrás de la foto, solo las iniciales HS escritas a mano. Se aclara la garganta, mi corazón latió con fuerza en el pecho. Mis manos comenzaron a temblar. Sentí un frío en el estómago que nunca había sentido antes. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué mi esposo llevaba su foto escondida en su chaqueta? ¿Era ella la razón de las horas extras, las noches sin dormir, la mirada distante que había mostrado en los últimos meses? Esa noche no pude dormir. Acostada al lado de Anthony, observaba su rostro sereno mientras dormía y me preguntaba cuántos secretos me estaría guardando. Al día siguiente, volví a poner la foto exactamente donde la había encontrado. Decidí observar,
esperar, tratar de entender qué estaba pasando antes de confrontarlo. Las semanas siguientes fueron un tormento absoluto. Vivía dividida entre la mujer que lavaba, planchaba, cocinaba y cuidaba a los niños con una sonrisa en el rostro, y la mujer que por dentro se estaba desgarrando por los celos y la inseguridad. Empecé a notar pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Llamadas misteriosas que contestaba y colgaba rápidamente cuando yo entraba en la habitación. Cartas que llegaban sin remitente que guardaba bajo llave. Y el perfume, un perfume diferente que a veces olía en su ropa. En esa época no teníamos toda la libertad que las mujeres tienen hoy. Una esposa que cuestionara a su esposo era casi una falta de respeto. Y el divorcio era impensable. Era un escándalo que marcaría no solo a la mujer, sino también a los hijos por el resto de sus vidas. Además, yo no trabajaba fuera de casa. ¿Cómo mantendría a 3 niños pequeños sola? La sociedad no perdonaba a una mujer separada, y mis propios padres probablemente no me recibirían de vuelta. Así que sufrí en silencio, tragándome las lágrimas cuando me iba a la cama sola porque Anthony tenía otra reunión importante en el trabajo. Veía a mis hijos preguntando por su padre y inventaba excusas para justificar su ausencia. Papá está trabajando muy duro para darnos una buena vida, decía, mientras por dentro mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Luego comenzaron los viajes, primero una vez al mes, luego cada 2 semanas. Anthony decía que eran para resolver asuntos de trabajo en otras ciudades. Cada vez que anunciaba un nuevo viaje, notaba como sus ojos se iluminaban de manera diferente, como si estuviera ansioso por irse. Durante uno de estos viajes en junio de 1966, mientras él estaba fuera, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los niños estaban en la escuela y tenía la casa para mí sola. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, entré en la pequeña oficina que Anthony tenía en casa, una habitación a la que rara vez íbamos. Era su espacio sagrado donde guardaba sus documentos y trabajaba cuando traía trabajo a casa. Comencé a abrir cajones, rebuscar entre papeles, buscando cualquier pista que pudiera darme respuestas. Fue entonces cuando lo encontré, escondido bajo una pila de documentos antiguos. Una caja de zapatos. Adentro había cartas, varias cartas dirigidas a alguien llamado Helen Stevens. Las cartas no estaban abiertas. Eran cartas que Anthony había escrito, pero por alguna razón no había enviado. Con manos temblorosas, abrí una y comencé a leer. Querida Ellen, continúo mi incansable búsqueda por ti. Han pasado tantos años, pero no me rendiré hasta encontrarte. La poca información que tengo indica que podrías estar en Boston. La próxima semana viajaré allí de nuevo. La esperanza de verte finalmente cara a cara es lo que me mantiene adelante. Anthony. Tomé otra carta más reciente, fechada apenas un mes atrás. Ellen, finalmente tengo noticias concretas. La señora con la que hablé dijo que te conocía y confirmó que vivías en la dirección que descubrí. Dijo que te mudaste hace unos años, pero cree que sigues en la ciudad. Estoy tan cerca. Lo siento. La próxima semana estaré allí de nuevo y no regresaré sin respuestas. No puedes imaginar lo difícil que ha sido guardar este secreto todos estos años. A veces pienso en contarle todo a Cecilia, pero tengo miedo de cómo reaccionaría. Nuestra familia ya ha pasado por tanto sufrimiento. No quiero abrir viejas heridas. Con esperanza, Anthony. Leí y releí esas cartas varias veces tratando de entender qué estaba pasando. ¿Quién era esta Ellen por la que mi esposo buscaba tan desesperadamente? ¿Qué significaba ella para él? ¿Y qué era este secreto que no podía compartir conmigo? La foto que encontré en su chaqueta seguramente era de Ellen, pero ¿qué tipo de relación tenían? ¿Era una antigua novia, una amante actual,
¿Alguien por quien aún tenía sentimientos profundos? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza y cada una era como una aguja en mi corazón. Volví a poner todo exactamente como lo había encontrado y salí de la oficina con más preguntas que respuestas. En las semanas siguientes observé a Anthony aún más atentamente. Noté cómo parecía más ansioso, más distraído. A veces lo sorprendía mirando la fotografía cuando creía que estaba solo, con una expresión que nunca había visto antes. No era pasión ni deseo. Era algo diferente, algo que no podía identificar. Fue en una tarde de domingo en agosto de 1966 cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. La voz grave al otro lado me informó que Anthony había tenido un accidente automovilístico en la autopista entre Boston y nuestro pueblo. Estaba vivo pero en estado grave, hospitalizado en un pequeño pueblo en el camino. Dejé a los niños con mi hermana y tomé el primer autobús disponible. El viaje de 4 horas me pareció una eternidad. Mi mente corría con preocupaciones. ¿Y si moría? ¿Y si quedaba discapacitado? ¿Cómo lo cuidaría a él y a los niños sola? Y en medio de todos estos pensamientos revueltos, una pregunta persistente, ¿iba hacia o venía de un encuentro con ella, con Ellen? Cuando finalmente llegué al hospital, Anthony estaba inconsciente, con varias lesiones y una pierna rota. El doctor me informó que se había golpeado fuerte la cabeza y tenía fiebre alta debido a una infección que había desarrollado en una de las heridas. Las próximas 24 horas serán cruciales, dijo con esa seriedad que solo los médicos tienen al dar noticias graves. Me quedé junto a su cama toda la noche, sosteniendo su mano, diciendo cada oración que conocía. Alrededor de las 3 de la mañana, Anthony empezó a delirar por la fiebre. Murmuraba palabras desconectadas, nombres que no reconocía. Y luego, claramente, la llamó a ella. Ellen, Ellen, por fin te encontré, Ellen. Esas palabras fueron como dagas en mi pecho. Así que era verdad. Había estado con ella cuando tuvo el accidente. Tal vez regresaba de un encuentro con ella. O tal vez planeaba abandonarnos para estar con ella de una vez por todas. Lloré en silencio junto a su cama, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Después de tantos años juntos, 3 hijos, toda una vida construida. ¿Cómo podía hacerme esto? Empecé a planear qué haría cuando despertara. Confrontarlo, fingir que no sabía nada, hacer las maletas y marcharme con los niños. A la mañana siguiente, la fiebre bajó y Anthony finalmente abrió los ojos. Al verme, una débil sonrisa se formó en sus labios heridos. Cecilia, susurró, ¿viniste? Tragué mis lágrimas y respondí, por supuesto que vine. Soy tu esposa. Estuvimos en silencio unos momentos. Luego reuní valor y pregunté, ¿quién es Ellen, Anthony? Cerró los ojos, y por un momento pensé que había vuelto a dormirse. Pero entonces vi una lágrima correr por la esquina de su ojo. ¿Cómo sabes de Ellen?, preguntó, con la voz quebrada. La llamaste durante la noche mientras delirabas por la fiebre, respondí, sintiendo que mi corazón se apretaba. Y encontré su foto en tu chaqueta y las cartas. Anthony, encontré las cartas que le escribiste. Allí estaba, la confrontación que tanto había temido. Ya no había vuelta atrás. Mis queridos, cuando le dije a Anthony que había descubierto las cartas y la fotografía, pensé que el mundo se derrumbaría justo allí en esa habitación de hospital. Tomé una respiración profunda, esperando que confesara una aventura, que me dijera que amaba a otra mujer. Preparé mi corazón para oír las peores palabras que una esposa puede escuchar, pero lo que pasó después me tomó completamente desprevenida. Anthony cerró los ojos un momento, y cuando los abrió de nuevo, había una mezcla de alivio y miedo en su mirada. Extendió su mano temblorosa, tomó la mía y la apretó con la poca fuerza que le quedaba. Cecilia,
comenzó con voz baja y cansada. No es lo que estás pensando. Ellen no es mi amante. Recuerdo estar sentada en silencio, sin saber si creerle. Después de todo, ¿qué otra explicación podía haber para los viajes secretos, las cartas escondidas, la fotografía guardada con tanto cuidado? Ellen es mi hermana, dijo finalmente. Sentí como si el aire se me hubiera escapado de los pulmones. Hermana. En casi 8 años de matrimonio, Anthony nunca había mencionado tener una hermana. Siempre me había dicho que era hijo único, que sus padres habían muerto cuando era joven y que no tenía familia aparte de un tío lejano en Nueva York. ¿Qué quieres decir con que es tu hermana? ¿Por qué nunca me hablaste de ella? ¿Por qué todo este secreto? Anthony pidió un vaso de agua, y mientras lo ayudaba a beber, noté que sus manos temblaban aún más. Luego, con voz entrecortada, comenzó a contarme una historia que nunca imaginé oír. Cuando tenía 6 años y él en solo 4, nuestros padres se separaron. Fue una separación terrible, llena de peleas y resentimientos. Mi padre me llevó a mí y mi madre se llevó a Ellen. Hicieron un acuerdo cruel. Cada uno seguiría su camino con uno de los hijos y nunca más tendrían contacto. Era como si quisieran borrar completamente el pasado. Mientras hablaba, veía el dolor grabado en su rostro, un dolor viejo y profundo que había cargado durante décadas. Crecí preguntando por mi hermana, pero mi padre se negaba a hablar de ella. Decía que era mejor así, que debíamos seguir adelante. Cuando cumplí 15 años, mi padre sufrió un derrame. Y antes de morir, finalmente me dijo que mi madre y Ellen se habían mudado a Massachusetts. Eso fue todo lo que pude sacarle. En ese momento empecé a entender el peso del secreto que llevaba. Imaginé al niño pequeño separado de su hermanita sin poder despedirse, creciendo con esa ausencia, con esa herida abierta. Después de que mi padre murió, fui a vivir con mi tío en Nueva York. Empecé a trabajar temprano y ahorré cada centavo que pude para algún día buscar a Ellen y a mi madre, pero no tenía pistas concretas. Solo sabía que se habían ido a Massachusetts. Cuando nos casamos, continuó, ya había aceptado que tal vez nunca las encontraría. Había aprendido a vivir con ese dolor. Y luego, hace unos 2 años, recibí una carta de una vieja vecina de cuando mis padres estaban casados. Me había localizado a través de la dirección de la oficina de correos y dijo que había encontrado a mi madre por casualidad en Boston. Mi madre había fallecido unos meses antes, pero Ellen estaba viva y vivía en la misma ciudad. Las lágrimas corrían por el rostro de Anthony mientras hablaba. Lágrimas de un niño que creció sin su hermana, sin su madre, cargando una ausencia que nadie podía llenar. ¿Por qué no me lo dijiste, Anthony? ¿Por qué me ocultaste esto todo este tiempo?, pregunté, tratando de entender. Tomó una respiración profunda antes de responder. Al principio, tenía miedo de despertar todo ese dolor que había logrado enterrar. Más tarde, cuando recibí la carta y comencé a buscar a Ellen, tenía miedo de crear expectativas y no encontrarla. ¿Y si no quería verme? ¿Y si ni siquiera me recordaba? Éramos tan pequeños cuando nos separaron. Pensé en lo difícil que debió ser para él guardar todo eso para sí mismo. Los viajes a Boston, las búsquedas sin resultados, la esperanza que se renovaba con cada pequeña pista y se desvanecía al llegar a otro callejón sin salida. La foto que encontraste, continuó, me la envió la vecina. Es una foto antigua de cuando Ellen tenía unos 20 años. Fue la primera vez que vi el rostro de mi hermana después de tantos años. No pude dejar de mirarla, buscando rasgos que me recordaran a la niña pequeña que conocí, imaginando cómo sería su voz, sus maneras. Mientras hablaba, sentí una mezcla de alivio y culpa invadiéndome. Alivio porque no había otra mujer, porque mi matrimonio no estaba amenazado.
Culpa por haber dudado de él. Por haber imaginado lo peor, por no haber sido la esposa en la que él pudiera confiar para compartir su dolor más profundo. ¿Y el accidente? ¿Cómo ocurrió?, pregunté. Anthony apretó mi mano con más fuerza. Por fin la encontré, Cecilia. Después de tantos años, tantos viajes, tantos falsos indicios, encontré a Ellen. Vive en un pequeño pueblo en el camino a Boston. Conseguí la dirección a través de una antigua colega suya. Fui allí. Me quedé frente a su casa durante horas sin atreverme a tocar la puerta. Imaginé la escena. Anthony de pie en la acera mirando una casa desconocida, sabiendo que al otro lado de la puerta estaba la hermana que no había visto en más de 30 años. La mezcla de miedo y esperanza que debió sentir. Cuando por fin reuní valor, ella no estaba. Una vecina dijo que había viajado a visitar a una amiga y regresaría al día siguiente. Decidí esperar en el pueblo. Pasé todo el día caminando por las calles, imaginando el encuentro, ensayando lo que diría. Estaba tan nervioso, tan ansioso. A la mañana siguiente, cuando regresaba a su casa, perdí el control del auto en una curva. Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro. Ya no eran lágrimas de tristeza o ira, sino de compasión. De repente, todo tenía sentido. Los viajes, las llamadas secretas, el comportamiento distante. No era una aventura lo que Anthony ocultaba, sino un dolor tan profundo que no sabía cómo compartirlo. ¿Y ahora, lograste hablar con ella?, pregunté. Una débil sonrisa apareció en el rostro herido de Anthony. Sí, vino a visitarme aquí al hospital ayer antes de que llegaras. La vecina vio el accidente y reconoció mi auto. Le avisó a Ellen cuando regresó de su viaje, y ella vino inmediatamente. Mi corazón se aceleró. Ella había estado allí. ¿Hablaron? Anthony asintió, con los ojos brillando de una forma que nunca había visto antes. Fue como si los 30 años que pasamos separados hubieran desaparecido en un instante. Me reconoció, Cecilia. Dijo que nunca olvidó al hermano mayor que la protegía de todo. Nuestra madre siempre le hablaba de mí. Mantuvo vivo mi recuerdo. Ellen pasó toda su vida preguntándose dónde estaría yo, si estaba bien, si había formado una familia. Imaginé ese encuentro, ese momento en que dos almas separadas en la infancia finalmente se reunían. Debió ser un momento de tanta emoción, tanta intensidad. Ellen me contó que nuestra madre pasó años buscándome. Pero mi padre cambiaba de dirección constantemente, precisamente para evitar que nos encontraran. Cuando él falleció y yo fui a vivir con mi tío, perdieron completamente mi rastro. Me mostró fotos de nuestra madre, me habló de sus últimos años. Dijo que mamá siempre creyó que un día nos reuniríamos. En ese momento entendí el verdadero significado de la foto que encontré en la billetera de Anthony. No era la imagen de una amante, sino la única conexión que tenía con su hermana perdida, con la familia que le habían arrancado. Era un tesoro que llevaba cerca del corazón, una promesa de que algún día la encontraría. ¿Por qué no me contaste todo esto antes, Anthony? ¿Por qué no compartiste este dolor conmigo? Cerró los ojos un momento. Al principio era demasiado difícil hablar de ello. Tenía miedo de tocar la herida y no poder cerrarla de nuevo. Más tarde, cuando empecé a buscarla, no quería crear expectativas en ti y en los niños. ¿Y si nunca la encontraba? Sería una decepción más que cargar. Mirando hacia atrás ahora, con la sabiduría que solo traen los años, entiendo su miedo. En esos días la gente no hablaba abiertamente de sus sentimientos, especialmente los hombres. Mostrar vulnerabilidad se veía como debilidad. Anthony había sido criado por su padre, un hombre rígido de la vieja generación que probablemente nunca mostró un atisbo de fragilidad.
¿Cómo iba a saber compartir su dolor más profundo? ¿Qué pasó después? Se preguntarán. Bueno, la historia no termina en esa habitación de hospital. De hecho, fue solo el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Anthony estuvo hospitalizado durante 2 semanas. Durante ese tiempo, Ellen lo visitó todos los días. Al principio me sentía aprensiva, casi celosa de esta mujer que había ocupado tanto espacio en los pensamientos de mi esposo. Pero bastaron unos minutos de conversación para entender por qué Anthony nunca había renunciado a encontrarla. Ellen era una mujer dulce, de voz suave, con ojos gentiles que se parecían mucho a los de su hermano. Se había casado joven, como yo, pero no tuvo hijos. Su esposo había fallecido unos años antes y vivía sola en la pequeña casa que heredó de él. Cuando supo que Anthony tenía esposa e hijos, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Tengo una familia, repetía. Por fin tengo una familia otra vez. En los días siguientes conocí una nueva versión de mi esposo. Era como si le hubieran quitado un enorme peso de los hombros. Sonreía más, hablaba más, compartía historias de la infancia que nunca había mencionado antes. Era como si al redescubrir a Ellen, también hubiera redescubierto una parte de sí mismo que estaba perdida. Cuando finalmente le dieron el alta del hospital, Anthony hizo una petición que me tomó por sorpresa. Quería que Ellen viniera a vivir con nosotros, al menos por un tiempo. Nuestra casa es pequeña, argumentó, pero podemos hacerle espacio. A los niños les encantará, estoy seguro. Y ella está tan sola. Cecilia, imaginen, mis queridos, lo que significó para mí esa petición de Anthony. Yo, que durante semanas había sufrido pensando que mi esposo me engañaba con otra mujer, ahora me pedía abrir las puertas de mi casa a esa misma mujer que en realidad era su hermana. La vida tiene estos giros que solo Dios entiende, ¿verdad? Nuestra casa en Maple Street era modesta, con solo 3 habitaciones, una para nosotros, una para los niños y otra para Marianne. ¿Dónde pondríamos a Ellen? Pero mirando el rostro de Anthony, esa felicidad genuina que nunca había visto en él antes, ¿cómo iba a decir que no? Podemos transformar el cuartito de costura en una habitación para ella, sugerí, viendo cómo sus ojos se iluminaban de gratitud. No es grande, pero será acogedora. En los días siguientes a su alta del hospital, me dediqué a preparar la casa para nuestra nueva huésped. Limpié el pequeño cuarto donde guardaba mis hilos y telas. Le pedí ayuda a nuestro vecino Joe para instalar una cama pequeña que compramos de segunda mano. Puse cortinas nuevas en las ventanas y flores frescas en un pequeño jarrón sobre la cómoda. Quería que Ellen se sintiera bienvenida, que supiera que tenía un lugar en nuestra familia. Los niños estaban emocionados con la noticia de que tendrían una tía. En 1966, en nuestro pequeño pueblo, la llegada de un nuevo residente siempre causaba curiosidad y emoción. Charles, con 7 años, preguntaba cada 5 minutos si la tía Ellen ya llegaba. Marianne, de 5, quería saber si su tía le contaría historias como yo. Y el pequeño James, de solo 3 años, repetía, tía, varias veces, probando la nueva palabra en su lengua. El día que Ellen llegó a nuestra casa quedó grabado en mi memoria como si fuera ayer. Era un sábado soleado de septiembre. Anthony, aún recuperándose del accidente, estaba sentado en el porche esperando ansiosamente. Los niños corrían por el jardín, incapaces de contener la emoción. Y yo, con el corazón latiendo fuerte, daba los últimos toques al almuerzo especial que había preparado. Pollo frito con puré de papas y gravy. El plato favorito de Anthony desde que era niño. Cuando el taxi se detuvo frente a nuestra casa, vi a Anthony levantarse con esfuerzo, apoyándose en el bastón que usaría los próximos meses. Ellen bajó del auto con una pequeña maleta en la mano, vestida con un sencillo vestido azul cielo y un pañuelo en la cabeza.
miró la casa, a los niños que ahora se habían quedado quietos por timidez, y finalmente a su hermano. Una sonrisa que parecía iluminar toda la cuadra apareció en su rostro. Así que esta es tu familia, hermano mío, dijo con lágrimas en los ojos. Anthony solo asintió, incapaz de hablar por la emoción. Fue Charles quien rompió el silencio, corriendo hacia ella y anunciando orgulloso: «Soy Charles. Tengo 7 años y ya sé leer». Eso nos hizo estallar en risas a todos, rompiendo la tensión inicial. Ellen se agachó para estar a su altura, el mismo gesto que Anthony siempre hacía con los niños. Era impresionante cómo algunos hábitos y maneras eran idénticos entre ellos, incluso después de tantos años separados. «Estoy muy feliz de conocerte, Charles. Tu mamá me dijo que eres un niño muy listo». Marianne y James se acercaron también, atraídos por la voz dulce de su tía. Pronto Ellen estaba sentada en el escalón del porche con James en su regazo y los otros 2 niños a su lado, contándoles cómo era Boston, la gran ciudad donde había vivido tantos años. Fue una tarde mágica. Almorzamos todos juntos, con Ellen elogiando mi cocina en cada bocado. Después sacó de su maleta los regalos que había traído para los niños. Un carrito para Charles, una muñeca para Marianne y un osito de peluche para James. Eran juguetes sencillos, pero los niños estaban encantados. Por la noche, cuando por fin logramos acostar a los niños después de que Ellen insistiera en contarles una historia más, los 3 nos sentamos en la sala. Anthony, visiblemente cansado pero feliz, se recostó en su sillón. Serví café para nosotros, ese ritual tan americano que siempre acompaña las buenas conversaciones. «Gracias por recibirme en tu casa, Cecilia», dijo Ellen, tomando mi mano. «Sé que no debe haber sido fácil para ti, especialmente después de todo lo que pasó». Miré a Anthony, que nos observaba con una mezcla de agotamiento y contento. En ese momento me di cuenta de que algo también había cambiado en mí. El resentimiento inicial, los celos irracionales que sentí al descubrir la foto, todo se había transformado en algo diferente. Era como si yo también hubiera ganado una hermana. «Esta es tu casa ahora, Ellen», respondí sinceramente, «por todo el tiempo que quieras quedarte». Lo que se pensó como una estancia temporal de una semana se convirtió en meses. Ellen encajó en nuestra rutina como si siempre hubiera formado parte de ella. Por las mañanas, mientras yo preparaba el desayuno y arreglaba a los niños para la escuela, ella se ocupaba del jardín que empezamos juntas en el patio. Por las tardes me ayudaba con las tareas de la casa y se quedaba con James mientras yo iba a recoger a los mayores de la escuela. Por las noches nos encantaba a todos con historias de la vida en Boston y con los pocos recuerdos que tenía de la infancia con Anthony. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, encontré a Ellen en el porche mirando las estrellas con una mirada distante. Me senté a su lado en el banco de madera que Anthony había hecho años atrás. «Un centavo por tus pensamientos, un centavo por tus pensamientos», dije, usando la expresión que mi madre siempre usaba. Ellen sonrió. «Estaba pensando en cómo la vida da giros inesperados, Cecilia. Durante tantos años viví sola, creyendo que nunca volvería a ver a mi hermano. Y ahora estoy aquí, formando parte de una familia tan amorosa». Nos quedamos en silencio unos momentos, solo disfrutando la brisa nocturna y el cielo estrellado de nuestro pequeño pueblo. «Sabes», continuó, «nuestra madre nunca perdió la esperanza de encontrar a Anthony, incluso en sus últimos días cuando ya estaba muy enferma. Decía que sentía que un día nos reuniríamos». Sentí un nudo en la garganta pensando en esa madre que murió sin volver a ver a su hijo. Ella habría estado muy feliz de verlos juntos de nuevo. Ellen asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá siempre decía que Anthony tenía los ojos de nuestro abuelo y la sonrisa de su padre. Ahora lo veo cuando lo miro. Es como si una parte de ella estuviera viva en él».
Esa noche entendí más profundamente el vacío que tanto Anthony como Ellen habían cargado toda su vida. Un vacío que ahora empezaba a llenarse, no solo por su reencuentro, sino por la nueva familia que estábamos construyendo juntos. A medida que pasaban los meses, Ellen se volvió indispensable en nuestra casa. Los niños la adoraban, especialmente Marianne, que seguía a su tía a todas partes. Anthony se recuperaba lentamente tanto física como emocionalmente. Era como si cada conversación con Ellen, cada recuerdo compartido, cada risa ayudara a sanar una vieja herida. En noviembre de 1966, Ellen anunció que estaba pensando en regresar a Boston. Tengo que resolver algunos asuntos pendientes, vender la casa que heredé de mi esposo, explicó durante la cena. El silencio que siguió lo rompió el llanto inmediato de Marianne. No quiero que la tía Ellen se vaya, sollozó la niña, expresando lo que todos sentíamos. ¿Y quién dijo que realmente me voy?, respondió Ellen, abrazando a su sobrina. Solo necesito resolver algunas cosas allá. Luego, si tu mamá y tu papá lo permiten, me gustaría mucho volver y quedarme con ustedes. Intercambió una mirada con Anthony, que asintió casi imperceptiblemente. Esta siempre será tu casa, Ellen, dije, sintiendo una emoción genuina en mi voz. Siempre habrá un lugar para ti aquí. Ellen se quedó en Boston casi un mes. Fue la Navidad más triste para los niños que extrañaban terriblemente a su tía. Incluso hicieron un árbol de Navidad especial decorado con dibujos y mensajes para que lo viera cuando regresara, explicó Charles con la lógica simple de un niño. Anthony también sentía la ausencia de su hermana. Por las noches, después de que los niños se dormían, se sentaba en el porche mirando el camino como si esperara que Ellen apareciera en cualquier momento. ¿Crees que realmente volverá?, me preguntó una noche, revelando una inseguridad que rara vez mostraba. Por supuesto que volverá, respondí, sentándome a su lado y tomando su mano. Encontró a su familia después de tantos años. ¿Crees que renunciará a eso fácilmente? Sonrió, un poco más tranquilo. Gracias, Cecilia, por todo, por aceptar a Ellen en nuestra casa, por entender la situación. Sé que no fue fácil para ti al principio. Apreté su mano con cariño. ¿Sabes qué me encantó de ti cuando nos conocimos, Anthony? Tu capacidad de amar profundamente. Lo veo en la forma en que cuidas a los niños, en cómo me tratas a mí. Fue ese amor el que guardaste para tu hermana perdida. ¿Cómo no iba a entenderlo? Ellen regresó 2 días antes del Año Nuevo para la alegría general de la familia. Esta vez trajo una maleta un poco más grande y una noticia que cambiaría nuestras vidas. Había vendido la casa en Boston y comprado un terreno en nuestro pueblo, a solo 2 cuadras de nuestra casa. Voy a construir una casita allí, anunció durante la cena de Nochevieja. Así estaré cerca de ustedes pero sin ocupar espacio en la familia. Anthony protestó inmediatamente. Nuestra familia, Ellen. No estás ocupando nada. Ella sonrió. Esa sonrisa que ahora reconocía como marca registrada de los hermanos. Lo sé, hermano mío, pero son una pareja joven con hijos creciendo. Necesitan su espacio, y yo también necesito el mío. Pero estaré tan cerca que los niños podrán visitarme todos los días después de la escuela. Mientras los niños celebraban la idea de tener a su tía siempre cerca, yo reflexionaba sobre cómo la vida había cambiado completamente en solo unos meses. La misteriosa foto que encontré en la billetera de Anthony, que me había hecho derramar tantas lágrimas creyendo que era de una amante, me había traído no una rival, sino una amiga, una cuñada. Una tía para mis hijos. El destino tiene esas ironías. 1967 comenzó con una nueva energía en nuestra casa. Anthony se había recuperado completamente del accidente y regresó al trabajo en la oficina de correos con renovado vigor. Ellen y yo empezamos un pequeño emprendimiento juntas,
una tienda de costura en la parte trasera de la casa. Ella había aprendido costura fina en Boston, y yo siempre tuve habilidad con la aguja y el hilo. Empezamos haciendo ropa para los niños, y pronto aceptábamos pedidos de vecinos y amigos. La construcción de la casa de Ellen comenzó en marzo. Anthony supervisaba el trabajo los fines de semana. Incluso Charles ayudaba, llevando ladrillos pequeños y sintiéndose importante. Era un proyecto familiar, una forma de decirle a Ellen que realmente formaba parte de nuestras vidas. Ahora, en julio, durante las vacaciones escolares, llevamos a los niños a visitar Boston. Fue el primer viaje que hicimos juntos, y Ellen fue nuestra guía. Nos mostró los lugares turísticos, los mejores restaurantes, el barrio donde había vivido con su esposo. También nos llevó al cementerio donde estaba enterrada su madre, la suegra que nunca conocí. Fue una escena que nunca olvidaré. Anthony arrodillado frente a la tumba de su madre con Ellen a su lado, sus manos entrelazadas, lágrimas cayendo en silencio. Los niños, sintiendo la solemnidad del momento, se quedaron quietos, respetuosos. Charles, siempre el más sensible, tomó mi mano y la apretó fuerte. Su abuela está feliz ahora, ¿verdad, mamá? Porque están juntos de nuevo. En ese momento estuve segura de que todo había sucedido exactamente como debía ser. La foto en la billetera, mi descubrimiento, el accidente de Anthony, todo nos había llevado a este momento, a esta reunión familiar que trascendía incluso la muerte. La casita de Ellen quedó terminada en noviembre de 1967, justo a tiempo para celebrar Navidad. Era una casa sencilla pero acogedora, pintada de amarillo claro con ventanas blancas. Anthony se empeñó en plantar rosas en el pequeño jardín delantero, las favoritas de su madre según Ellen. Los niños ayudaron a decorar el interior, cada uno eligiendo un adorno especial para regalarle a su tía. Charles eligió un marco para la foto que tomamos en nuestro viaje a Boston. Marianne regaló un pequeño tapete tejido a crochet que había aprendido a hacer conmigo. Y el pequeño James, con 4 años, pintó una piedra con pintura de colores. Para la buena suerte, explicó seriamente. La inauguración fue una pequeña fiesta para el vecindario. Las mujeres trajeron pasteles y tartas. Los hombres ayudaron a poner mesas en el jardín, y los niños corrían entre los adultos disfrutando la libertad de ese día especial. Recuerdo ver a Ellen recibiendo a los invitados con su manera delicada y esa sonrisa que se parecía tanto a la de Anthony. Ya no era una extraña en nuestra comunidad. Se había convertido en parte de nosotros, una vecina querida, la tía amorosa, la cuñada que nunca imaginé tener. Los años siguientes fueron lo que ahora llamo nuestros años dorados. La tienda de costura que empecé con Ellen prosperó más allá de nuestras expectativas. Empezamos cosiendo en un cuartito al fondo de mi casa, pero para 1969 pudimos alquilar nuestro propio local en la calle principal del pueblo. Contratamos a 2 ayudantes, la señora Zoe, una viuda que tenía manos benditas para el bordado, y Lucy, una joven que aprendía el oficio con entusiasmo. Nuestra especialidad eran vestidos de novia y ropa para ocasiones especiales, pero también hacíamos uniformes escolares y arreglos generales. Anthony fue ascendido a gerente de la oficina de correos en 1968, lo que trajo más comodidad financiera a nuestra familia. Por fin pudimos cambiar los muebles de la sala, comprar un refrigerador nuevo, uno de esos modernos con congelador separado, e incluso adquirir nuestro primer auto. Un Volkswagen Beetle azul marino que se convirtió en sensación entre los niños. Las mañanas de domingo se convirtieron en un ritual sagrado para nuestra familia extendida. Después de la iglesia, todos se reunían en mi casa para un almuerzo especial. Ellen siempre traía el postre. Era famosa por sus pasteles de manzana y cobblers de frutas de temporada. Después, mientras ella y yo ordenábamos la cocina, Anthony llevaba a los niños y algunos vecinos a jugar béisbol en el campo cerca de la escuela.
Más tarde, cuando todos regresaban sudorosos y con hambre, servíamos café con pastel en el porche y hablábamos hasta la puesta de sol. Fueron años de prosperidad, no solo financiera, sino emocional. Ver a Anthony y Ellen reconstruyendo el lazo que les robaron en la infancia era como presenciar un milagro diario. Habían desarrollado su propio lenguaje hecho de chistes internos, referencias a recuerdos recién descubiertos y una comprensión silenciosa que solo los hermanos poseen. Los niños crecieron fuertes y sanos, rodeados de amor familiar. Charles, siempre estudioso, soñaba con ser ingeniero. Marianne había heredado nuestro talento para la costura y pasaba horas aprendiendo nuevos puntos conmigo y con su tía. James, el menor, era el artista de la familia. Dibujaba constantemente y tenía una imaginación sin límites. Pero no todo eran rosas, mis queridos. La vida real tiene sus pruebas, sus valles oscuros que debemos cruzar para llegar a nuevas montañas. El primer gran desafío llegó en 1971 cuando Anthony empezó a sentir un dolor intenso en la espalda. Al principio pensamos que era consecuencia del accidente automovilístico que había sufrido años antes. Pero las pruebas revelaron algo mucho más serio. Un problema en la columna que requería una cirugía delicada. Fue Ellen quien encontró al doctor en Boston, un especialista reconocido que había estudiado en Alemania. Recuerdo el miedo que sentí cuando supe el precio de la operación. Era una cantidad que nunca imaginé que necesitaríamos pagar algún día. Todo el dinero que habíamos ahorrado para la universidad de los niños tendría que usarse. La noche antes del viaje a Boston, después de que los niños se acostaran, me senté en la cama junto a Anthony, tomando su mano. Todo saldrá bien, dijo, tratando de tranquilizarme, aunque era él quien enfrentaba la cirugía. Tragué mis lágrimas y asentí, intentando parecer fuerte. Por supuesto que sí. Y cuando regreses, celebraremos con esa barbacoa que tanto te gusta. Ellen fue con nosotros a Boston. Se quedó a mi lado durante las 8 horas que Anthony estuvo en el quirófano, sosteniendo mi mano, trayéndome café, rezando conmigo. Cuando el doctor finalmente salió a decir que la operación había sido un éxito, nos abrazamos llorando de alivio. La recuperación de Anthony tomó meses. Tuvo que estar alejado del trabajo, lo que significó una reducción significativa en nuestros ingresos. Fue un periodo de apreturas financieras, pero nunca de desesperación. La tienda de costura se convirtió en nuestra principal fuente de sustento, con Ellen y yo trabajando hasta tarde en la noche para cumplir con los pedidos. Charles, con 12 años, consiguió un trabajo de medio tiempo repartiendo periódicos para ayudar con los gastos. Marianne se encargó de la casa y de James cuando yo no estaba. Éramos un equipo, una familia que se apoyaba en los momentos difíciles. En 1972, cuando Anthony finalmente pudo volver al trabajo aunque con restricciones, sentimos que habíamos superado una gran prueba. Nuestra familia era más fuerte, más unida, y yo había descubierto en mí una fortaleza que no sabía que poseía, la capacidad de sostener a mi familia, de ser el pilar cuando era necesario. El segundo gran desafío llegó en 1975, y esta vez fue Ellen quien nos necesitó. Durante un examen de rutina, los médicos encontraron un bulto en su mama. El diagnóstico llegó como un rayo en un día de cielo azul. Cáncer. En esa época, el cáncer de mama era casi una sentencia de muerte, especialmente en pueblos pequeños como el nuestro donde los recursos médicos eran limitados. Pero nos negamos a aceptar eso pasivamente. Si Ellen había esperado 30 años para reunirse con su familia, no íbamos a perderla. Ahora fue Anthony quien organizó todo. Vendió el Beetle y compró uno más viejo para sacar dinero extra, hipotecó parte de la casa, pidió prestado a amigos, todo para conseguir el mejor tratamiento posible para su hermana. Ellen fue operada en Nueva York en el recién inaugurado Centro de Cáncer. La cirugía fue radical, una mastectomía total como se llamaba en esa época.
Me quedé con ella durante las 2 semanas de hospitalización, durmiendo en una silla junto a su cama, sosteniendo su mano en las noches en que el dolor era más intenso. Prometiendo que todo estaría bien aunque no estuviera segura de eso. El periodo de quimioterapia que siguió fue brutal. Ellen perdió el cabello, adelgazó drásticamente, se ponía nauseabunda con cualquier olor a comida. Verla sufrir así, después de todo lo que ya había pasado en la vida, parecía una injusticia cruel del destino. ¿Pero saben qué descubrí durante ese tiempo? Que la fuerza de Ellen no estaba en su cuerpo, sino en su alma. Incluso en los peores días encontraba razones para sonreír. Cuando los niños la visitaban, se empeñaba en sentarse en la cama, ponerse un pañuelo colorido en la cabeza y contar historias divertidas, como siempre hacía. No quiero que me vean como una enferma, me decía. Quiero que recuerden a la tía Ellen que conocieron. Durante los 6 meses de tratamiento, nuestra tienda de costura sufrió. No podíamos atender todos los pedidos sin Ellen, y tuve que reducir drásticamente el trabajo para poder cuidarla. Una vez más, toda la familia se unió para enfrentar el desafío. Charles, ahora de 16 años, consiguió un mejor trabajo de medio tiempo en un taller mecánico. Marianne, de 14, asumió muchas de las responsabilidades de la casa. Incluso el pequeño James, de 12 años, hizo su parte leyendo historias a su tía en los días en que estaba demasiado débil para hablar. En diciembre de 1975 recibimos la mejor noticia de Navidad. Las pruebas indicaban que Ellen respondía bien al tratamiento. El cáncer parecía estar en remisión. Fue una Navidad de gratitud, de lágrimas, de alegría, de promesas renovadas. La recuperación de Ellen fue lenta pero constante. En 1976 pudo volver al trabajo en la tienda, aunque solo unas horas al día. Al principio le temblaban las manos al sostener la aguja, pero pronto recuperó la habilidad que siempre había tenido. Las clientas que sabían de su enfermedad venían especialmente para que ella las atendiera. Traían pequeños regalos, un pastel casero, flores del jardín, una oración escrita en un papel. Ellen nunca volvió a ser la misma físicamente. El tratamiento había cobrado su precio, pero espiritualmente floreció de una manera que me inspiraba todos los días. Su capacidad para encontrar alegría en las cosas pequeñas, su gratitud por la vida, su amor incondicional por la familia que había redescubierto tan tarde. Todo eso la convirtió en una presencia luminosa en nuestras vidas. En 1977, cuando completó 2 años de remisión del cáncer, Ellen nos presentó una idea. Quería organizar un grupo de apoyo para mujeres con cáncer de mama en nuestra región. En esa época era un tema tabú, algo que las mujeres sufrían en silencio, oculto por la vergüenza y el miedo. Ellen quería cambiar eso. Empezó con pequeñas reuniones en su sala. 3, 4 mujeres al principio, todas mirando hacia abajo, dudosas de compartir sus experiencias. Pero Ellen tenía un don para hacer que la gente se abriera. Compartía su propio camino sin filtros, el descubrimiento del bulto, el miedo paralizante del diagnóstico, la cirugía, la quimioterapia, los días en que quería rendirse. Pero mírenme ahora, decía con esa sonrisa que iluminaba la habitación. Estoy aquí. Sobreviví. Y ustedes también sobrevivirán. El grupo creció. Pronto empezaron a llegar mujeres de pueblos vecinos. El pastor nos cedió una sala en la iglesia para las reuniones más grandes. Ellen empezó a coser pequeños cojines en forma de corazón para regalar a las mujeres que habían pasado por mastectomía. Ayudaban a aliviar el dolor y servían como recordatorio de que no estaban solas. Anthony observaba el trabajo de su hermana con un orgullo inmenso. ¿Ves cómo funciona, Cecilia?, me dijo una noche mientras veíamos a Ellen guiando a una joven recién diagnosticada. Todo el dolor que pasamos en la vida puede transformarse en ayuda para alguien más. Esas palabras se me quedaron grabadas.
Todo el dolor que pasamos puede transformarse en ayuda para alguien más. ¿No era exactamente eso lo que estábamos viviendo? El sufrimiento de la separación de Anthony y Ellen en la infancia. La angustia que sentía al encontrar esa fotografía e imaginar una aventura. El accidente, la enfermedad, todo nos había moldeado, fortalecido, preparado para ayudar a otros en su camino. A finales de 1978 organizamos la primera caminata rosa en nuestro pueblo. 50 mujeres, la mayoría sobrevivientes de cáncer de mama o solidarias, caminando por las calles principales con pancartas y globos rosados. Fue un evento revolucionario para nuestra pequeña comunidad conservadora. Algunas personas cerraban las cortinas cuando pasábamos, otras miraban con desaprobación, pero muchas aplaudían, se unían, ofrecían agua y abrazos. Ellen caminaba al frente con un pañuelo rosa en la cabeza. Aunque su cabello había crecido de nuevo, llevaba el pañuelo como símbolo de solidaridad con las mujeres que aún estaban en tratamiento. A su lado, Anthony sostenía orgulloso uno de los extremos de la pancarta principal. Y yo caminaba justo detrás, pensando en cómo la vida da giros inesperados. Como esa fotografía encontrada años atrás había desencadenado una serie de eventos que ahora culminaban en este momento de unidad y esperanza. Los años 80 llegaron trayendo vientos de cambio para nuestra familia. Mis hijos, aquellos pequeños que corrían a recibir a la tía Ellen cuando llegaba de Boston, ahora eran jóvenes adultos trazando sus propios caminos. Charles, mi primogénito, se graduó como ingeniero civil en 1981, cumpliendo el sueño que había alimentado desde niño. Aún me emociono recordando la graduación. Anthony, Ellen y yo sentados uno al lado del otro en el público, los tres con lágrimas en los ojos cuando subió al escenario a recibir su diploma. Esa noche, durante la celebración familiar, Charles hizo un brindis que nunca olvidaré. Por mis padres que me enseñaron el valor del trabajo honesto, y por mi tía Ellen, que me mostró que nunca es tarde para encontrar a quienes amamos. Marianne siguió los pasos míos y de Ellen, pero elevó nuestro oficio a otro nivel. Después de trabajar años en la tienda con nosotras, obtuvo una beca para estudiar diseño de moda en Nueva York. En 1983, con 22 años, abrió su propia boutique en la Gran Manzana. Cecilia Helen Atelier fue el nombre en dorado en la elegante fachada, un homenaje a las dos que le habíamos enseñado las primeras puntadas. El orgullo que sentí al ver nuestros nombres inmortalizados en el sueño de mi hija es indescriptible. James, mi pequeño de espíritu libre, eligió un camino que al principio nos asustó. En 1984, con 21 años, anunció que viajaría por Latinoamérica con solo una mochila y su cámara. Anthony estaba preocupado. Yo lloré a escondidas durante noches, pero fue Ellen quien nos hizo ver la situación con otros ojos. Dejen volar al muchacho, dijo con esa manera serena que tenía de enfrentar la vida. Tiene todo el mundo por descubrir y historias que contar, y siempre tendrá un hogar al que regresar. Ellen tenía razón, como siempre. Durante 3 años James recorrió países cuyos nombres apenas conocía. Nos enviaba cartas y fotografías increíbles que decoraban la pared de nuestra sala, montañas nevadas de Perú, playas en Chile, selvas en Colombia. En 1987 regresó a Estados Unidos con un libro de fotografías publicado y suficientes historias para entretenernos durante meses. Mientras nuestros hijos construían sus vidas, Anthony y yo nos adaptamos a la nueva fase del nido vacío. Nos jubilamos a principios de los 80. El de la oficina de correos después de 30 años de servicio dedicado. Yo de la tienda, que pasea las manos competentes de nuestras empleadas, manteniendo solo un rol de consultoría. Nuestra rutina se transformó. Las mañanas eran para atender el jardín que ampliamos en el patio. Las tardes para visitar amigos, hacer trabajo voluntario en la iglesia o simplemente sentarnos en el porche de la mano, viendo pasar la vida en nuestra calle tranquila.
Las noches a menudo las pasábamos en casa de Ellen jugando cartas, viendo programas de televisión o simplemente hablando de los viejos tiempos y las nuevas novedades. Ellen continuó con su grupo de apoyo, que ahora atendía a mujeres con varios tipos de cáncer y a sus familias. El pequeño grupo que empezó en su sala se transformó en una asociación formal con sede propia, voluntarios capacitados e incluso un médico que ofrecía consultas gratuitas una vez por semana. Había transformado su dolor en un movimiento de solidaridad que salvó innumerables vidas, no solo en el sentido físico, sino principalmente en el emocional. En 1985, cuando Ellen cumplió 10 años libre de cáncer, organizamos una gran celebración. El salón parroquial estaba decorado con flores rosadas, carteles hechos por las mujeres del grupo de apoyo y fotografías que contaban la historia de su recorrido. Más de 100 personas asistieron, pacientes que había ayudado, familiares agradecidos, médicos y enfermeras que se habían convertido en aliados de la causa. Fue una noche de muchas lágrimas, pero de las que limpian el alma, que sanan. Anthony dio un discurso conmovedor esa noche. Habló de los 30 años que pasó buscando a su hermana perdida, de cómo casi la perdió de nuevo por la enfermedad y de la infinita gratitud que sentía por tenerla en su vida. Ellen no es solo una sobreviviente, dijo con voz entrecortada. Es una luz que ilumina el camino para que otros encuentren esperanza en la oscuridad. Viéndolos a los dos juntos esa noche, Anthony ya con el cabello completamente blanco a los 52 años, Ellen con el rostro marcado por líneas de expresión a los 50. Pensé en el largo camino que habíamos recorrido desde aquel día de 1965 cuando encontré la misteriosa fotografía en su billetera. ¿Cómo iba a imaginar que el descubrimiento que me causó tanto dolor en ese momento sería el comienzo de una historia tan hermosa de reencuentro, superación y amor? El destino, mis queridos, tiene esas sorpresas. A veces lo que parece una tragedia es solo el primer capítulo de una maravillosa historia que aún se está escribiendo. Los años siguientes trajeron inmensas alegrías con la llegada de los nietos. Charles se casó en 1986 con Teresa, una compañera de trabajo, y en 1987 nació mi primer nieto, Ryan. Marianne encontró el amor con Paul, un arquitecto que conoció en Nueva York, y nos bendijeron con los gemelos, Julia y Beatrice, en 1989. James tardó más en sentar cabeza, pero cuando lo hizo fue de manera sorprendente. Regresó de uno de sus viajes fotográficos con Carmen, una historiadora mexicana. Y en 1991 nació Mako, un niño con los ojos de su padre y la sonrisa cautivadora de su madre. Ver a nuestros nietos creciendo, llenando de nuevo la casa de risas y carreras durante las vacaciones y las celebraciones de fin de año fue una bendición que Anthony, Ellen y yo celebrábamos diariamente. Ellen, que nunca tuvo hijos biológicos, se convirtió en la abuela honoraria más dedicada que esos niños pudieron tener. Contaba historias fantásticas, enseñaba juegos antiguos, hacía pasteles y dulces que dejaban a todos chupándose los dedos. Los pequeños la adoraban y no entendían por qué vivía en una casa separada de la nuestra. La tía abuela Ellen debería vivir con el abuelo y la abuela, decía Baen con la lógica simple de un niño. Fue alrededor de 1992, cuando Anthony cumplió 59 años, que notamos los primeros signos, pequeños olvidos, confusión con fechas. Dificultad para encontrar las palabras correctas durante una conversación. Al principio lo atribuimos al cansancio natural de la edad. Pero cuando se perdió regresando de la panadería, un camino que había recorrido diariamente durante décadas, nos dimos cuenta de que algo más serio estaba ocurriendo. El diagnóstico llegó como un golpe. Alzheimer en etapa temprana. El doctor, un joven neurólogo de Boston, explicó que la enfermedad avanzaría lentamente, robando los recuerdos y habilidades de Anthony hasta dejarlo completamente dependiente. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté, sosteniendo fuerte la mano de Anthony como si pudiera evitar que se me escapara. Cada caso es único,
respondió el doctor con gentileza. Podrían ser 5 años. Podrían ser 15. Lo importante es disfrutar el tiempo de lucidez que queda y prepararse para lo que vendrá. Salimos del consultorio en silencio, cada uno absorbiendo el peso de esa noticia a su manera. Anthony, siempre el pilar de fuerza en nuestra familia, de repente parecía frágil, perdido. Ellen, que nos había acompañado a la consulta, caminaba con la cabeza baja, las manos temblando ligeramente, no por el leve Parkinson que empezaba a manifestarse en ella, sino por la emoción contenida. Fue durante la cena esa noche, después de que Ellen se hubiera retirado a su casa, que Anthony finalmente habló del diagnóstico. Tengo miedo, Cecilia, dijo mirando sus propias manos. No de morir. Tengo miedo de olvidar. Olvidarte a ti, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Olvidar a Ellen después de pasar tantos años buscándola. Tomé sus manos entre las mías, sintiendo el peso de cada palabra. Entonces asegurémonos de que recuerdes el mayor tiempo posible. Y cuando ya no puedas recordar, yo recordaré por los dos. Guardaré cada recuerdo, cada momento como un tesoro. En los años que siguieron eso fue exactamente lo que hicimos. Creamos un álbum de memorias para Anthony, un gran libro con fotografías de todas las etapas de nuestra vida, con leyendas detalladas explicando cada evento, cada persona. Grabamos cintas de casete con historias de nuestra juventud, de cómo nos conocimos, del nacimiento de los niños, del reencuentro con Ellen. Nuestros hijos, entendiendo la gravedad de la situación, visitaban con más frecuencia, trayendo a los nietos, llenando la casa de vida y recuerdos. Ellen se mudó a un pequeño anexo que construimos en la parte trasera de nuestra casa. Para que sea más fácil, dijo. Pero sabíamos que era para estar más presente, para ayudar a cuidar a Anthony, para no perderse ni un momento precioso con el hermano que había redescubierto tan tarde en la vida. La progresión de la enfermedad fue, como predijo el doctor, lenta pero implacable. Para 1995 Anthony ya necesitaba supervisión constante. Confundía los nombres de los nietos, olvidaba cómo hacerse el nudo de la corbata, a veces se perdía en conversaciones simples. Pero aún tenía momentos de claridad cristalina en los que era el mismo Anthony de siempre, cariñoso, de buen humor, lleno de historias que contar. Uno de esos momentos ocurrió en Navidad de 1996. Toda la familia estaba reunida en nuestra casa, hijos, nueras, yerno, nietos. La mesa estaba puesta en el porche decorado con flores de nuestro jardín. Anthony, que ese día parecía especialmente lúcido, pidió hablar antes de la cena. Quiero agradecer, dijo mirando cada rostro alrededor de la mesa. Gracias por esta maravillosa familia que construimos juntos. Gracias a mi Cecilia que encontró una fotografía en mi billetera hace tantos años y, en lugar de solo acusarme, tuvo el valor de preguntar quién era Ellen. Los ojos se volvieron hacia mí, sorprendidos. Nunca les habíamos contado a los niños la verdadera historia desde el principio. Como descubrí la foto, las semanas de angustia pensando que Anthony me estaba engañando, la confrontación en el hospital. Sin el valor de tu madre, continuó Anthony, tal vez nunca habría encontrado a mi hermana. Quizás Ellen y yo habríamos pasado el resto de nuestras vidas separados como nuestros padres quisieron. Pero el destino tenía otros planes. Ellen, sentada junto a su hermano, tomó su mano. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, pero sonreía. Esa sonrisa que compartía con Anthony y que había iluminado nuestras vidas durante tantos años. Así que propongo un brindis, concluyó Anthony, levantando su copa con la mano que no sostenía la de Ellen. Por la familia que elegimos, por el valor de hacer preguntas difíciles, por el amor que sobrevive a cualquier distancia y a cualquier tiempo. Fue la última Navidad en que Anthony estuvo verdaderamente presente con nosotros. En 1997 la enfermedad aceleró su curso.
Comenzó a tener dificultades para reconocer a las personas, vestirse solo, realizar tareas básicas del día a día. Ellen y yo nos turnábamos para cuidarlo. Ella, incluso con su salud más frágil por la edad y las secuelas del tratamiento contra el cáncer, insistía en hacer su parte. Es mi hermano, decía cuando le sugería que descansara. Pasé 30 años sin poder cuidarlo. No voy a desperdiciar ni un solo día ahora. En septiembre de 1998 Anthony tuvo una caída grave en casa. El diagnóstico: fractura de cadera que requería cirugía inmediata. A los 65 años y con la salud ya comprometida por el avance del Alzheimer, los riesgos eran altos, pero no teníamos opción. La cirugía fue exitosa, pero Anthony nunca se recuperó del todo. Quedó postrado en cama, dependiente de cuidados constantes. Ellen y yo, con la ayuda de una enfermera que venía unas horas al día, nos dedicamos por completo a él. Lo bañábamos, curábamos heridas, lo alimentábamos, lo girábamos en la cama para prevenir úlceras. Hablábamos incluso sin saber si entendía lo que decíamos. En los momentos más difíciles, cuando el cansancio me abrumaba o cuando la tristeza de ver a mi compañero de vida en ese estado parecía insoportable, Ellen era mi fortaleza. Recuerda quién fue, decía. No lo que la enfermedad ha hecho de él, sino el hombre que amamos. El hermano que nunca dejó de buscarme. El padre que tus hijos admiran. El abuelo que tus nietos adoran. Esa es la verdadera esencia de Anthony. Y ninguna enfermedad puede quitársela. Una tarde de abril de 1999, mientras cuidábamos a Anthony, noté que Ellen parecía más cansada de lo habitual. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban más de lo normal. ¿Estás bien?, pregunté preocupada. Solo necesito descansar un poco, respondió con una sonrisa débil. La edad cobra su precio. Insistí en que se acostara, asegurándole que yo cuidaría a Anthony sola el resto del día. Aceptó, lo que ya era señal de que realmente no se sentía bien. Ellen rara vez aceptaba apartarse de Anthony. Esa noche, cuando fui a llamarla para la cena, la encontré durmiendo tan profundamente que no tuve corazón para despertarla. Le dejé una nota diciendo que había guardado comida en el refrigerador por si despertaba con hambre. A la mañana siguiente, cuando entré en la habitación de Ellen para ver cómo estaba, la encontré acostada exactamente en la misma posición que la noche anterior. Su rostro estaba sereno, en paz, pero su cuerpo estaba frío. Ellen había fallecido durante el sueño, silenciosamente, como vivió gran parte de su vida. El doctor dijo que fue un infarto masivo que probablemente no sintió dolor. Una muerte pacífica después de una vida que, a pesar de los desafíos, fue rica en amor y propósito. Pero para mí, para nuestra familia, fue una pérdida devastadora. ¿Cómo le diría a Anthony que su hermana, a quien había buscado durante 30 años y con quien había vivido otros 33, ya no estaba entre nosotros? En sus cada vez más raros momentos de lucidez aún preguntaba por ella. ¿Dónde está Ellen? ¿Vendrá hoy? Decidí no decírselo. Tal vez fue un error. Tal vez fue cobardía. No podía imaginar infligirle ese dolor, incluso sin saber cuánto entendería realmente. Cuando preguntaba por Ellen, le decía que pronto lo visitaría, que estaba ocupada con el grupo de apoyo o descansando en su casa. A veces aceptaba la explicación y pronto lo olvidaba. Otras veces se agitaba, como si en algún rincón de su mente supiera que algo importante había cambiado. Anthony falleció 6 meses después de Ellen, en octubre de 1999. Fue un domingo por la mañana tranquilo. Yo estaba sentada junto a su cama, como hacía todas las mañanas, leyéndole fragmentos de libros que solía disfrutar, aunque sin saber si aún entendía. De repente abrió los ojos, esos ojos marrones que alguna vez brillaron con alegría, amor, esperanza.
Por un breve momento pareció verme realmente, reconocerme. Cecilia, dijo con una claridad que no había mostrado en meses. Ellen me está llamando. Es hora de irme. Fueron sus últimas palabras. Minutos después cerró los ojos y su respiración se hizo más lenta y más lenta hasta que cesó por completo. Partió sin una despedida final, sin drama, como si simplemente hubiera decidido reunirse con la hermana que tanto amaba. Enterramos a Anthony junto a Ellen en el cementerio de nuestro pueblo. Una sola lápida para ambos con la inscripción: hermanos en la vida, inseparables en la eternidad. El verdadero amor trasciende el tiempo y la distancia. Hoy, 26 años después de perderlos, a mis 83 años, conservo la fotografía que encontré en la billetera de Anthony aquella lejana tarde de 1965. Está en un marco especial en mi sala junto a fotos más recientes de Ellen con nuestros hijos y nietos. A veces tomo la foto en mis manos y pienso en cómo una simple imagen en blanco y negro cambió completamente el rumbo de nuestras vidas. El descubrimiento que pudo haber destruido nuestro matrimonio terminó enriqueciéndolo de formas que nunca imaginé. Trajo a Ellen a nuestras vidas, completó la familia de Anthony, expandió nuestros corazones y nos enseñó lecciones profundas sobre el perdón, la confianza y el poder del verdadero amor. Si hay un mensaje que me gustaría dejarles, mis queridos, es este: detrás de cada desafío, cada dolor, cada malentendido, puede haber un propósito mayor que aún no podemos ver. La vida rara vez sigue el camino que planeamos, pero a menudo nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. Esa foto de otra mujer en la billetera de mi esposo no fue el fin de mi historia de amor. Fue solo el comienzo de una historia aún más grande, más hermosa y más significativa de lo que jamás pude imaginar. Antes de despedirme, quiero agradecer a todos los que miraron hasta el final. Ha sido un honor compartir mi historia con ustedes. Si esta historia tocó su corazón, por favor dejen su like, suscríbanse al canal para más historias como esta y comenten desde donde están viendo. Cada comentario me da una inmensa alegría y me hace sentir que mi historia está tocando corazones por toda América. Hasta la próxima, mis queridos, y recuerden, el verdadero amor siempre encuentra su camino.